Bueno, pues este es el primer podcast de Paralel. Alex hacía tiempo ya que quería que grabáramos uno, pero no se esperaba estar en el otro lado de la entrevista. Es la primera vez que hacemos esto, vamos a ver cómo sale. Yo seré la presentadora, soy Blanca y me encargo de Customer Success. Estoy continuamente hablando con clientes y hablando con vosotros al mismo tiempo, ¿no? Para hacer ese tipo de puente. Y vamos a presentar un nuevo producto dentro del producto de Parallel que se llama Parallel Profiles. Y he conseguido que para esta presentación y para esta reflexión sobre cómo hemos llegado aquí, estén Derek, que es el CEO de Parallel, Ángela, que es la diseñadora de producto, y Alex, que es el director de operaciones. Primero de todo, vamos a empezar por el principio, ¿no? La idea. Cuando, cuando empieza todo a formarse en nuestra cabeza. ¿Cómo empieza a surgir la idea de Parallel Profiles? Antes de entrar en qué consisten. Ujú. Pues mira, Parallel Profile surge de todas las conversaciones que hemos ido teniendo, ¿no? con nuestros clientes y nuestros usuarios. Bueno, todos nosotros hemos ido hablando con clientes, ¿no? Y nos íbamos dando cuenta de que faltaba algo. Veíamos un problema, ¿no? Que estaba muy claro, ¿no? El mercado no lo resolvía bien y sabíamos que teníamos que ayudar a nuestros clientes, pero no sabíamos cómo. Entonces ya llevamos un tiempo, ¿no? Dándole vueltas a ella. Vale. O sea, surge un problema. Surge un problema. ¿Y cuál sería ese problema, Alex? Bueno, yo te diría que más de un problema yo creo que surge, o sea, de varios problemas distintos y que hemos ido viendo, que algunos están ya solucionados parcialmente y otros no, pero los que están solucionados parcialmente pues no creemos que lo estén muy bien, ¿no? Al final, los equipos legales, ¿no? Hasta ahora y de compliance, pues han ido viviendo en herramientas de terceros, ¿no? Dentro de la compañía, pues ya sea los CRM, ya sea los RPs o el famoso Excel, ¿no? Al final ya sabemos todos que un SaaS siempre sustituye al Excel, esa es la big word, esa también es señal de todo, ¿no? Y al final, pues eso es lo que pasaba. ¿Qué pasa? Que todas esas tareas que se hacen en Excel o en sistemas de terceros, cada vez han ido creciendo y son más, ¿no? Y el equipo legal también pues tiene más presión porque cada vez hay más regulación, por eso las tareas van creciendo. Y negocio, que es pues el cliente habitual de legal, pues también presiona más para hacer las cosas bien. Entonces, legal no tenía un espacio o no tiene un espacio donde centralizar sus datos, por ejemplo, no tiene un espacio donde centralizar las cosas que tiene que hacer a futuro, no tiene un espacio donde estructurar bien toda su información. Hay soluciones parciales para algunas cosas concretas, pero eso lo hace aún más complicado porque tienen que convivir muchos sistemas en un departamento que además habitualmente no tiene mucho acceso a programadores o integradores para que les hagan las cosas, ¿no? No sé vosotros de producto, ¿no? Más Derek o Ángela, ¿cómo lo ves? No sé si alguien quiere poner como un ejemplo súper concreto de, oye, pues mira, por ejemplo, tal cliente o tal persona se encuentra en esta situación, o sin poner nombres, ¿no? Pero algún profesional con el que hemos hablado que diga, oye, pues... Sí. Yo creo, sin poner nombres, ¿no? Algo que nos encontramos muy habitualmente es que legal siempre está muy atado a lo que desde ventas o marketing, ¿no? Tiene que hacer a través del CRM y tienen muy poca flexibilidad, cuando realmente ellos necesitan mucho control, ¿no? Sobre cierto acceso a datos o incluso sobre ciertas tareas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, siempre están ahí restringidos. Sí, al final ya no es solo un lugar donde centralizar esta información, sino un lugar donde te asegures de tener una información que es fiable y que está actualizada, ¿no? Y sobre todo que cumple, por ejemplo, la normativa esa de protección de datos, de conservación de esa información. Y una cosa, yo creo, y ya no me quiero alargar, para muy importante es que los equipos legales viven luchando contra evitar errores manuales, ¿no? Y errores. Y de tener que estar en múltiples herramientas y que no son suyas y que muchas personas de otros departamentos pueden tocar, les hacen estar más expuestos a errores y eso hace estar más expuesto a la compañía a problemas legales o de compliance, ¿no? Por el mero hecho de no tener sus propios lugares, herramientas o...
Bueno, y estamos hablando mucho de herramientas, pero muchos equipos legales con los que hemos hablado usan post-its, libretas, para apuntarse fechas, para apuntarse tareas, para apuntarse cosas y al final tampoco, Desde luego, yo creo que tampoco ayuda. el 90 y pico por ciento de los equipos legales de los que hemos hablado utilizan el Excel para algunos de sus procesos. Y lo hacen porque hasta ahora implantar una solución para cada uno de esos procesos era muy caro, porque muchos incluso tendrían que hacerlas ad hoc, ¿no? Ujú. Sí, yo programé equipos que hagan, sí. No, y un dato sobre eso es que ya no solo hacerlo ad hoc, ¿no? Muchas veces lo que vemos es que siempre está integrado, ¿no? En proyectos de implementación de CRM, RPs, etcétera. Y dicen, no, esto es un proyecto de 1 año, 2 años. Entonces, nunca tienen algo, ¿no? que van a poder empezar a utilizar al poco tiempo. En plan, oye, quiero poner el plug and play y que me produzca desde el día 1. Entonces, les obligan a diseñarlo todo de antemano, sin poder hacer prueba y error. Sí, a mí me gusta mucho decir que los equipos legales van a la guerra con negocio, juntos, pero el negocio tiene todas las armas, y legal casi no tiene armas para luchar ese partido, ¿no? Esa guerra metafórica, ¿sabes? Ujú. Genial. Pues yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no? El problema que hemos detectado y lo que estamos intentando pues afrontar desde Parallel. Em, lo que hemos hecho, ¿no?, es detectar este problema e intentar solucionarlo. Entonces, esto pues surge de negocio, surge de producto dentro de Parallel y nos planteamos, oye, pues ¿qué hacemos para solucionarlo? ¿Creamos un producto diferente? ¿Creamos una funcionalidad dentro de Parallel? ¿Creamos muchas funcionalidades? ¿Cómo se plantea eso? ¿Ángeles? Bueno, al final, claro, la primera solución, lo más fácil es decir, bueno, lo pegamos, lo ligamos a lo que ya hay, ¿no? A lo que ya tenemos nuestros Parallels que te ayudan, que tienen una utilidad, digamos, quizás más transaccional, ¿no? Para el momento del proceso en el que tú necesitas una información y la recopilas y trabajas con esa información. Pero un poco lo que pensamos es que esto tenía que tener una vida más a largo plazo. Al final, si tú quieres crear esta fuente de información que te permita tener un control de todo lo que tienes que actualizar, no podía vivir todo eso en algo que es transaccional, que es efímero, que no está pensado para perdurar, ¿no? Que una vez que se cierra se cierra el proceso y no es el lugar para consultar la información. Entonces, un poco esto es lo que nos llevó a crear perfiles, a crear esta nueva identidad, que no es más que, bueno, es un lugar donde puedes vivir esta información y otras que recoges durante los diferentes procesos transaccionales, que pueden ser en paralelo o que te recoges de otras fuentes, ¿no? ¿Por qué consideramos que es un producto diferente? Porque aunque es verdad que por supuesto va muy de la mano y va muy ligado con lo que ya tenemos, podrían haber casos en los que realmente uses más, por ejemplo, esta parte de perfiles y no necesites tanto, no tanto los paneles, ¿no? Por ejemplo, igual no tienes un gran volumen transaccional porque tus procesos no son tan frecuentes, pero sí que tienes esa necesidad de almacenar la información, de mantenerla actualizada, de crear estas tareas, ¿no? Entonces seguramente tu uso va a ser mucho más de perfiles que de lo que son los paralelos. Entonces, este producto es algo que también hay que tener en cuenta y permitir esa flexibilidad de que pueda ser así. O sea, es un producto dentro del producto actual de Parallel, pero que se puede usar hasta de forma casi autónoma, ¿no? Totalmente. A mí me gusta mucho hacer una analogía que es muy simple, pero a lo mejor creo que tiene sentido, y es con el teléfono, ¿no? Al final los parallels hasta ahora son como las llamadas, ¿no? Donde alguien te llama o tú llamas a alguien e intercambias información, y los perfiles, parallel profiles, es la agenda, ¿no? Y en la agenda, porque tú el cumpleaños de esa persona no lo apuntas en llamadas recientes, o la dirección de esa persona no la apuntas en mensajes recientes, lo apuntas pues en la agenda. Totalmente. Sí, yo creo que con esa analogía también queda muy claro, ¿no? Ahora ya entrando más en materia, hemos hablado del problema, hemos hablado de cómo se plantea dentro del producto, cómo resolverlo, cómo se liga con el producto actual, ¿no? Pero entremos más en
¿qué es Parallel Profiles? O sea, ¿en qué consiste? Buena pregunta, ¿no? ¿En qué consiste? Yo creo que es algo difícil de definir, ¿no? Creemos que estamos creando una nueva categoría, ¿no? Y en esto nosotros pensamos que Profiles es el primer Legal Data Platform del mercado, ¿no? Un poco lo que decía tanto Ángela como Alex, esto viene a ser una extensión natural de lo que viene siendo Parallel, ¿no? Algo que empezamos resolviendo y que era transaccional, pues nosotros siempre habíamos tenido esa visión, ¿no? De acabar ayudando al profesional en todas las fases, ¿no? de su trabajo, ¿no? Desde que entra esa información hasta que la transforma y genera un output, pues ahora Parallel Profiles da ese pasito más, ¿no? Ya no solo vamos a capturar esa información, vamos a empezar a almacenarla y a permitir transformaciones, ¿no? Automatizaciones sobre esa información, ¿no? Y esto es algo que todo el mundo lo sufre en su día a día, ¿no? Tú cuando tienes una tarea como profesional, básicamente recibes esos inputs, trabajas con ello ¿no? y sacas un output. Yo mismo, ¿no? Como abogado, pues en su día lo vivía y todo el mundo, ¿no? Con el que hablamos hace lo mismo. Entonces, ahora Profiles viene a resolver este problema. Lo que va a dar, ¿no? a los abogados, los equipos legales, es esa respuesta a qué, no, quién, cómo y cuándo están ocurriendo, ¿no? Las cosas, las transacciones, ¿no? Ya más allá de capturar esa información, sino quiero saber el estado, qué ocurre a futuro, ¿no? Qué información puedo sacar de todo eso que he introducido en el sistema. Y un poco, ¿no? Lo que decimos internamente es que es como una base de datos legal, ¿no? Por primera vez, los abogados, los equipos legales van a trabajar con una base de datos propia y no depender tanto del CRM, ¿no? y otros sistemas. Y lo bueno de esta base de datos es que nosotros partimos ¿no? de una solución que sea 100% compliant. Algo que nos preocupa mucho y nos preocupaba desde el primer día era cómo somos capaces de construir un sistema que cumpla con todos los temas de GDPR, seguridad, ¿no? y todos estos marcos regulatorios, ¿no? Algo que, por ejemplo, CRM no tiene en cuenta es cuánto tiempo puedo almacenar la información. Y esto desde los equipos de compliance, de seguridad, de datos, etcétera, se están peleando año tras año, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Y están invirtiendo millones para saber cómo anonimizar, cómo gestionar esos datos. Y nosotros esto lo vamos a resolver desde la raíz, ¿no? Desde el inicio, desde el input de esa información. Y no, un poco el resumen es que legal va a tener su propio sistema operativo, ¿no? A partir de ahora. Totalmente, su propio CRM, ¿no? No es la primera vez que nos dicen Parallel es mi CRM de contrato, mi CRM legal. Sí. Porque tú, Derek, que has sido abogado durante muchos años y que al final, pues, como CEO y también un poco más desde el enfoque del producto, si tú tuvieras que usar un perfil, ¿no? Uh-huh. Y tuvieras que definir qué es un perfil dentro de Parallel Profiles, Uh-huh. un profile, ¿qué sería? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Mira, ahí hemos tenido muchas discusiones, ¿no? Esa ya internas, incluso mucho debate con clientes. O sea, un perfil no deja de ser, ¿no? Como una ficha que puede ser del cliente, del proveedor, de un contrato, de cualquier cosa, ¿no? En terminología para los profesionales, eso es lo más fácil de entender. Desde un punto de vista más técnico, podríamos hablar de objetos, entidades, ¿no? Gente que haya trabajado en más CRM, pues estará familiarizado con ese tipo de terminología, ¿no? Y al final no deja de ser un registro. Sí que es cierto que allí le añadimos muchas capas lógicas que luego permitiremos automatizar cosas, ¿no? Entonces, un perfil es un registro de una tipología de dato y sobre eso, pues, un poco lo que decía, ¿no? Habrá tipología de perfiles, ¿no? Tipologías de datos. Y ahí vamos a dar la flexibilidad para que la gente defina sus propios tipos de perfiles. Y en este sentido mantenemos, ¿no? Bueno, lo que han comentado antes, ¿no? Mantenemos esa flexibilidad, sobre todo porque cada organización es un mundo. Es complicado construir una solución que se adapte a todo el mundo, pero sí que nosotros, ¿no? Somos muy buenos construyendo
una solución con esa flexibilidad para que ellos se lo adapten a sí mismos. Y esa es un poco, ¿no?, la filosofía que vamos a mantener. Yo creo que has tocado 2 puntos importantes, ¿no? El primero que me gustaría aterrizar un poco es esto. O sea, al final, perfiles, para el Profiles está compuesto de tipos de perfiles, ¿no? Estos tipos de perfiles los crea cada organización, cada equipo, para sí mismos en base a los datos que necesita, ¿no? Si aterrizásemos, yo que sé, por ejemplo, a una empresa fintech que tiene pues un proceso legal que es el Know Your Business y otro proceso legal que es la generación de contratos, esta empresa fintech tendría probablemente pues, un perfil de contrato de merchants que tendría pues los datos que necesite para la caducidad, la fecha de emisión, el firmante y demás, que sería pues lo más cercano a un CLM clásico, y a su vez tendría otros tipos de perfiles como pues persona jurídica, persona física y demás, que tendrían pues otros datos, ¿no? Entonces todo convive dentro de la misma plataforma legal y es flexible porque cada tipo de perfil está predefinido con los campos que cada equipo necesita y además es seguro porque cada equipo y cada persona de esos equipos, cada equipo y cada persona podrá ver y acceder y usar solo al dato que le pertenece, ¿no? O sea que se complica mucho en soluciones tradicionales. Ambas cosas, tanto tener toda la base de datos legal, tanto como facilitar el acceso y el uso de esta información, ¿no? Porque una cosa, por ejemplo, que pasa con soluciones típicas que usan los abogados, por ejemplo, el tema de los gestores de archivos, de los DMS, ¿no? De los Document Management Solution. ¿Qué les pasa con los DMS? Es que para poner la seguridad se monta un sistema en el que nadie puede tocar nada ni hacer nada. Entonces es un reto con el que hemos tenido que luchar, que fuese seguro y que fuese flexible. Y creo que eso es lo que hemos conseguido y lo que diferencia un poco de soluciones más tradicionales que hay en el sector. Sí, para poner un ejemplo de esta flexibilidad, hemos hablado de estos tipos de perfiles, ¿no? Que pueden ser persona física, persona jurídica o un contrato. Son un poco también los que la plataforma te da por defecto, aunque luego tú puedes, por supuesto, adaptar. Pero estos tipos de perfiles podrían ser, por ejemplo, que al final se adaptarían a lo que es tu negocio, podría ser viviendas, si ese es el activo, por ejemplo, de tu negocio del que tú tienes que almacenar. Podrían ser, mascotas, si tú lo que tú tienes es un centro veterinario, ¿no? A mí siempre me encanta poner este ejemplo de las mascotas, porque al final yo podría tener una ficha de mi perro con el contrato, como si os fuera veterinario, con el contrato que va a firmar con mi cliente, con incluso una ficha luego para el dueño, porque una persona puede tener más de un perro también. Y lo más importante, que no lo hemos dicho, es que claro, los tipos de perfiles se relacionan entre sí. O sea, los diferentes contratos pueden estar relacionados con una empresa. O esa persona física a lo mejor es apoderado de varias empresas. Entonces, los tipos de perfiles se relacionan entre sí, dando a legal una visibilidad, un mapa de con quién está trabajando, con qué tipos de entidades, cómo se relacionan, dándole ese mapa que ahora mismo es muy complicado que puedan ver, muy difícil, y lo pueden ver en tiempo real. Entonces creo que es importante esas relaciones. Eso es interesante, ¿no? Estoy en un contrato, salto al que ha firmado el contrato porque es el administrador de esa empresa. Salto a la empresa madre, salto a... Eso es muy interesante, ¿no? Y eso es, o sea, de relacionar varios tipos de perfiles, varios tipos de datos, eso solo se puede hacer con la Data Platform, con una plataforma para todos los datos reales, porque sí, actualmente hay algunas empresas, pues las más avanzadas, ¿no? Que tienen un CDM, pero eso está limitado a contratos. ¿Qué pasa si yo tengo otro tipo de procesos legales? ¿Qué pasa si yo tengo otro tipo de datos? ¿Cómo los relaciono? Pues, ya tengo que estar en varias herramientas y ya no puedo ver todo este mapa, ¿no? Y eso me genera más riesgos y me genera más problemas. Vale. Y todo esto que estamos contando, problema, solución, producto, ¿cómo lo hemos validado, Alex? Sí, al final yo creo que aquí vamos a desvelar un poco de la magia de Parallel. No creo que vamos a ver un secreto, no sé si luego me vais a cortar, pero yo creo que la validación en Parallel tiene 3 fases, 3 etapas. La primera etapa es el antes del producto. Nosotros en Parallel, pues, como todo el mundo sabe, pues lanzamos un producto para despachos y luego hemos ido iterando y a otra cosa distinta, ¿no? Relacionada pero distinta, que ha funcionado mejor. Y ahí hemos aprendido que la validación empieza mucho antes, ¿no? Entonces está el antes.
desde la primera vez que escuchamos un problema en una reunión de ventas o en una reunión de Customer Success, también contigo, Blanca, lo que nos obsesionamos es en intentar entender cuál es el problema base. ¿Ese problema base lo tienen otros equipos del mismo sector? ¿No? ¿Cómo es ese problema? ¿Qué gravedad tiene ese problema? Era antes, ¿no? Entonces yo creo que eso, además en este caso empezó hace mucho tiempo, casi desde el principio de los tiempos de PAL. No creo que me da de mucho tiempo. Entonces ese es el primer paso, todo lo de antes. Y ahí nos formamos en qué lo sufre, cómo lo sufre, demás. Nos formamos para presentar una primera solución. El segundo paso es durante el prototipado, ¿no? Y el desarrollo, que aquí luego, pues, si lo crees, puede ampliar más Ángela o Derek, ¿no? Durante el prototipado y el desarrollo enseñamos esas interacciones a los usuarios a ver si creemos que son pues, las correctas o no, si se entiende, si no se entiende, si nos dan más inputs. Y el tercer paso es cuando tenemos el MVP. Y aquí también creo que tenemos una salsa un poco secreta, ¿no? Porque nosotros hemos aprendido que hay que entender muy bien el feedback y saber quién te da el primer feedback. Entonces nosotros, para este tercer punto, hemos escogido a clientes, a no clientes y expertos en el sector, ¿no? O sea, son 3 grupos. Clientes que ya conocen Parallel, no clientes que conocen a lo mejor Parallel o no, pero no nos han comprado y está bien. O sea, son personas críticas porque no nos han comprado y nos pueden dar un poco de caña, que creo que es súper importante. Y a expertos en el sector, porque estos expertos pues han visto la casa de mucha gente, de muchas empresas, han visto otros productos relacionados y nos pueden dar muchos insights. Y una salsa secreta aquí es, sobre todo, escoger a personas que sean, o sea, que les guste y que sean conscientes de lo que están viendo y que den feedback constructivo, que piensen antes de dar el feedback. No, o sea, no sirve el típico cliente que pide muchas cosas pero no ha pensado lo que necesita. Creo que hay una determinada tipo de persona que es la que piensa y relaciona el feedback, que es la que mejor da. Entonces, y ahora yo creo que esta tercera etapa creo que nos está haciendo volar completamente, porque sentarte con personas críticas que no conocen Parallel y demás, te hace revalidar, ver dónde tienes que ir las primeras iteraciones, dónde te has equivocado, dónde no, etcétera, etcétera. No sé si es de producto, ¿no? ¿Queréis complementar? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Es importante feedback, pero además creo que tenemos la suerte de contar con un montón de gente, tanto, como decías, ¿no? Tanto clientes como no clientes, como expertos del sector, que dan un feedback realmente constructivo y que son parte al final de todo lo que construimos, porque sin su feedback no... Eso viene un poco, yo creo, parte de la naturaleza de producto de Parallel, ¿no? Que siempre nos hemos rodeado de amigos y amigas de Parallel a los que les hemos ido consultando cosas y que nos han ido dando feedback y empujando, les hemos ido escuchando y hemos creado ahí esa comunidad de gente de producto legal que nos ha ido haciendo push, ¿no? Al final también es lo que tiene más sentido porque son quienes realmente lo van a utilizar, ¿no? Y sobre todo es ese trabajo que siempre hay en producto, ¿no? De tener que empatizar con al usuario para el que estás diseñando, porque yo como diseñadora probablemente no lo voy a utilizar. Entonces, si no nos metemos en la mente de quien realmente lo va a usar, ¿no? Yo creo que aquí me corregís, me añadís algo, pero yo creo que es como se ha desarrollado Parallel en general, ¿no? Detectando problemas, hablando con gente, rodeándonos bien, recibiendo feedback, creando, iterando, validando, que es una palabra que nos gusta mucho y es un ejercicio que hacemos muy a menudo y ver si encaja, ¿no? Y eso es lo que ha ido desbloqueando varios niveles de Parallel, ¿no? No, y ahí yo me pongo muy pesado, ¿no? Muchas veces hay que entender el problema. No nos sirve que alguien nos pida, oye, quiero esta funcionalidad. Y de repente, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Lo típico que dices, ostras, me han pedido algo, voy a hacerlo ya. No. Sentémonos, vamos a reflexionar. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué le está pasando, ¿no? Y a tratar de analizarlo, ¿no? Y a partir de ahí abstraerlo. Al final, no por correr más, ¿no? Tienes un mejor producto en ese caso, ¿no?
ya me pongo muy, muy, muy pesado, ¿no? ¿no? Aquí Ángela será la que más lo ha sufrido, incluso Alex a veces dice, no, tenemos que sacar esto ya. No, hay que entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y a partir de ahí ya sacaremos algo, ya diseñaremos algo que resuelva bien ese problema, ¿no? Bueno, de hecho, con Alex siempre avisamos, ¿no? Que somos un poco pesados con la gente que nos rodea porque queremos entender bien lo que hace y hacemos muchas preguntas muy a menudo para, bueno, pues para solucionar de alguna manera, ¿no? Y Ángela, ¿cuándo se tarda en hacer algo así? O sea, desde que decimos, vale, nos ponemos a solucionar este problema porque esto, ya lo tenemos solucionado entre Parallel y ahora toca esto, toca desbloquear el siguiente nivel. Nos ponemos manos a la obra. ¿Cómo se gestiona? ¿Cuándo se tarda? Claro, pues bueno, aquí realmente no hay una respuesta de cuánto se tarda porque, bueno, según como lo que estamos hablando, para decir cuánto se tarda en hacer algo tendría que tener un principio y un final, ¿no? Y esto realmente no tiene un final. Claramente al final es como contaba Derek, ¿no? Hay una parte inicial de entender bien el problema, pensar diferentes formas de solucionarlo, ¿no? Y bueno, y luego ya ir dándole forma a todo esto y hasta llegar a la primera versión de lo que sacas, pero esa primera versión, primero no es ni siquiera la versión final de lo que quieres, ¿no? Porque es importante entender bien el problema, pero también es importante no eternizarse con la solución e intentar sacar alguna solución perfecta desde el primer momento para dar margen a precisamente esa iteración de la que hablábamos, ¿no? Si intentásemos abarcar todo lo que tenemos en la cabeza y sacar un producto que para nosotros esté 100% terminado, incluso aunque esté 100% terminado, nunca lo va a estar y necesitamos ese margen para poder iterar con el feedback en procesos posteriores, ¿no? Entonces, es por esto que yo diría que no tiene fin el proceso, ¿no? Porque siempre... No tiene duración determinada. Exacto, no hay una duración realmente, ¿no? Y de hecho, como decía Alex antes, es algo que desde los inicios, o casi desde los inicios, ya lo teníamos en mente. Y a día de hoy, ¿no? 3 años más tarde, estamos todavía, ¿no? Ahí arrancándolo. Sí, o sea, creo que hemos encontrado un punto medio, ¿no? Entre, por ejemplo, uno dice, hay que sacar un MVP. Dice, no, hay que sacar una versión muy completa. Nosotros hemos encontrado el punto medio de sacar como la primera versión usable, que es una versión que puede ser usada, o sea, que reúne unos requisitos mínimos, pero que somos conscientes de que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero que iremos viendo con el feedback de las primeras semanas, porque muy pesados los aprendizajes, pero lo que también hemos aprendido es que cuando lo empiezan a usar las personas, cambia mucho el feedback que dan e incluso las prioridades. Hay funcionalidades que al principio de Parallel pensábamos que teníamos que sacar el segundo mes y que aún no hemos sacado, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que cambia un montón. Es cuando la gente lo empieza a usar las prioridades del producto y del negocio. Vale, pues yo tengo una pregunta un poco más, ya nos vamos un poco de producto y tengo una pregunta un poco más de negocio. No sé, más para ti, Alex. Bueno. ¿Tú crees que, bueno, Parallel al final es un producto muy transversal que puede servir a muchas personas, ¿no? Y bueno, creemos que si pudiéramos recomendaríamos Parallel a todo el mundo, ¿no? Pero ¿crees que esta nueva parte de producto Parallel Profiles es una apuesta por el sector legal? No, bueno, primero permítame que te corrija, no si pudiéramos. Yo os recomiendo Parallel a todos. Pero dejando a hablar, a mí no me gusta hablar tanto de sector legal. Yo diría que Parallel es una apuesta para resolver los temas legales y de compliance de las empresas. ¿Qué pasa? Esto, la forma más evidente, quien suele idear esto muchas veces es los equipos de legales y de compliance. Pero yo creo que es una apuesta por ese tema. Es algo que afecta cada vez más a toda la empresa, porque las regulaciones cada día son más. Afectan mucho a operaciones, afectan mucho a ventas, afecta a marketing, a departamentos de onboarding, de customer success. Entonces, es una apuesta por resolver temas legales y de compliance de compañías. Vale. Esa diría yo que es un poco nuestra apuesta. Vale. Pero, ojo, y advertirnos, que los temas legales y de compliance cada vez más van a ser más transversales.
Hombre, sí, es algo que afecta a toda la compañía, a todos los equipos. Sí. Deberían tenerlo un poco en la mente. Em, vale, y siguiendo con preguntas un poco más generales. ¿Cuáles, y volviendo un poco más al producto, cuáles son los siguientes pasos a nivel de producto en Parallel? Sacaremos esta primera versión de lo que es Parallel Profiles y iteraremos a partir del feedback de las primeras semanas, los primeros usuarios, que nos digan este botón, esta funcionalidad, esta necesidad, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos que preveemos antes de que nos llegue todo esto, ¿no? Pues yo creo que lo has contestado tú misma. Vale. Básicamente, la filosofía es siempre la misma. Vamos a sacar esa beta inicial, ¿no? Esa versión mínima funcional. Y a partir de ahí vamos a iterar, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos haciendo ya es agendar reuniones con todos los clientes, no clientes, ¿no? Y expertos, como decía antes Alex, y hablar con ellos. Y a partir de ahí, iterar. Y eso es un poco los próximos pasos, ¿no? A partir de ahí, cuando lleguemos a una versión en la que nos sintamos cómodos, seguramente pues tocará evolucionar, ¿no? Y crecer un poquito más a nivel de producto y empezar con otra cosa, ¿no? Pero ahora toca, ¿no? Podrían ser meses, años, no lo sabemos. Esto nos lo dirá, ¿no? Nos lo dirán los clientes y el mercado. Pero esos son los siguientes pasos. Bueno, yo también añadiría que hay alguna sorpresita guardada. Hay alguna cosa más ahora. No sé hasta dónde se puede leer, pero... Y dentro de todo este proceso que decía Derek, ¿cómo es el trabajo de optimizar y de asegurar la facilidad en el uso de la plataforma cuando hay tantas cosas que podríamos hacer? O sea, cuando intervenimos, Alex y yo muchas veces y decimos, ¿cómo es todo ese trabajo de ese producto de filtro, de priorización y que todo continúa siendo fácil como es para el que es nuestra filosofía? Bueno, pues al final es todo un reto, ¿no? Sobre todo porque queremos mantener esa flexibilidad, ¿no? Que es el mantra que llevamos repitiendo todo el podcast, ¿no? Entonces, cuando si se quiere mantener que sea flexible, que sea fácil de utilizar, pero además que tenga funcionalidades muy avanzadas, ¿no? Que no encontramos quizás en otro tipo de software. Entonces, al final se trata de encontrar un balance entre todo esto, de que sea permitir poder hacer funcionalidades más avanzadas, pero manteniendo el que sea sencillo, ¿no? Y para esto también es importante enfocarse y saber muy bien para quién estás diseñando en cada momento, ¿no? Ya no es un único usuario de Parallel, sino que solo dentro de Parallel, bueno, esto pasa en Parallel y en cualquier producto, ¿no? Pero solo dentro de Parallel al final tienes diferentes user personas, diferentes tipos de usuarios con diferentes objetivos y diferentes formas de utilizar las herramientas, ¿no? Entonces, si piensas para quién estás diseñando, también eso influirá para aquí me tengo que centrar en que sea mucho más sencillo, aunque no permita hacer algo mucho más avanzado, o puede ser un poco más techy, porque asumimos que la persona que está haciendo esto tiene un perfil más avanzado de administrador, que tiene que poder adaptar esta herramienta a su negocio, ¿no? Entonces, bueno, es jugar con ese balance y como todo, después iterar, ¿no? Nuestra palabra favorita. Y Alex, te voy a hacer una pregunta abierta, un poco de carta a los reyes, ¿no? Es peligroso conmigo. Eso es un poco peligroso. ¿Qué esperas de Parallel en general para lo que queda del resto del año? Si yo fuera un cliente que te pregunta esto, por ejemplo, ¿qué puedes decir? Bueno, yo creo que este es el año en el que Parallel se hace mayor. El año pasado dejamos de ser un bebé y pasamos a ser, pues, adolescentes, una persona un poco funcional, a todos los niveles, ¿no? Pues, más que triplicamos los ingresos, crecimos en clientes, en casos de uso, el producto, pues, ya empezó a tener mucha consistencia. Y este año es el que Parallel se hace mayor. Parallel hace más de una cosa, Parallel empieza a ayudar a su comunidad de otras formas distintas, pero hacerse mayor también tiene riesgo, ¿no? Entonces creo que es un año importante. Creo que se van a ver muchas cosas.
quiero complementar, porque esta pregunta sí abierta a quemarropa. Parallel sale de casa, se emancipa este año, ¿no? Ya no, es un año, la verdad es que con muchas cosas por delante. No vamos a revelar nada, pero es un año interesante. Yo creo que hay momentos así, ¿no? A lo largo, desde que Parallel segundo hay diferentes momentos en que hay como saltos, y igual estamos viviendo uno de ellos. Me acuerdo cuando empezamos a automatizar contratos, a nosotros nos parecía un salto, ¿no? Y ahora diríais que estamos en un momento de inflexión. Estoy abierto, ¿eh? Yo creo que sí. A nivel de producto claramente sí, porque es la primera vez que lanzamos pues algo que puede funcionar de forma independiente a lo que teníamos antes, que podría funcionar solo. Y a otros niveles también, porque es el año en el que estamos haciendo más iniciativas para colaborar con la comunidad, para dar valor, para aprender. Creo que sí, que tanto a nivel de producto como de comunidad también. Y a nivel de negocio, pues al final del año nos sentamos y me lo vuelves a preguntar. Pero que sea al menos tan bueno como el año pasado. Y con todo lo que pedimos desde negocios, de clientes, Ángela y también Derek, ¿no? ¿Cómo se trabaja, ¿no? Con 3 desarrolladores de momento y una diseñadora de producto. ¿Cómo se consigue todo para final de año? ¿Contestas tú? Contesta el ¿verdad? Bueno, yo puedo contestar desde mi punto. Sí, yo creo que es así, como conjunto, en una palabra, lo definiría como enriquecedor. Porque realmente creces mucho como profesional. O sea, es complicado, ¿no? Porque como decía, al final manejas muchas cosas, ¿no? Mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido, muchos inputs. Claro, el recoger tanto feedback tiene su parte buena y su parte mala. Siempre es mucho más fácil decir, no, yo pienso que es así y es así. No, pues claro, ya que recoges un feedback tienes que escucharlo. También las diferentes opiniones incluso que se contradicen. Pero es muy enriquecedor a nivel de que creces mucho profesionalmente. Además es muy fácil porque o sea, creo que somos un equipo en el que nos ayudamos mucho entre todos, hay muy buena comunicación y eso facilita mucho a la hora de trabajo. Sí, Enriquecedor es una palabra muy bonita, ¿eh? Pero yo, hablando de producto, yo creo que la diferencia, por ejemplo, que tenemos en producto es que dejamos el ego a un lado, ¿no? Y nos hacemos challenge y os hacéis también por vosotros más en el departamento, ¿no? Challenge de las ideas o de las soluciones que ya tenemos preconcebidas en la cabeza, ¿no? Entonces, sí, es enriquecedor. Sí, yo creo que, o sea, es todo un reto, ¿no? Trabajar con un equipo relativamente pequeño de producto de ingeniería. Al final, ¿no? Tienes mucha restricción en recursos y esto te obliga a ser muy, muy eficiente. Entonces, hace que desde producto nos tomemos esa conciencia de decir, oye, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo que tenemos que priorizar? Y qué hacemos patada para adelante, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los ejercicios más complicados, ¿no? Muchas veces, pues, con Ángela o con Santi estamos dándole muchas vueltas. Plan, oye, de todo esto, ¿qué es lo que más valor va a aportar? ¿Qué es lo que realmente le está quemando en el día a día al profesional? ¿Y qué cosas son nice to have que realmente no, o sea, aunque lo saquemos, realmente no le aporta tanto valor, ¿no? Eso es uno de los puntos importantes. Esa restricción en recursos nos ayuda a ser mejores. Y luego creo que hay una cosa muy buena, que es el balance que tenemos en el equipo. Y es que, ¿no? Ángela tiene una visión que Santi y yo no tenemos. Santi tiene una visión técnica o lo tratamos de alejar a veces, ¿no? De ciertas conversaciones con los clientes, aunque en algunos momentos sí que lo metemos, ¿no? Pero luego él aporta otra visión. Yo me considero que vengo más de ese lado del cliente, ¿no? De haber sido abogado, ¿no? De sufrir el problema. Entonces, puedo traducir el problema que nos está contando el cliente. Y algo que a mí me encanta ver en producto, ¿no? Es a veces, digo, ostras, este es el problema del cliente. Propongo una posible solución, se refina luego con Santi y con Ángela, y luego Ángela diseña algo que yo cuando lo veo me explota la cabeza. Digo, ostras,
resuelve el problema mucho mejor de lo que hubiera pensado y ni siquiera había pensado en ese escenario, ¿no? En cómo podemos resolver ese problema de esta manera. Y eso, ostras, eso es muy emocionante, ¿no? Ángela se va a poner roja, que sabemos que no me he puesto ya. ¿Sabéis lo que me pongo roja? No, pero sí que además, siguiendo un poco eso, es verdad que una de las cosas que a mí más me gusta de trabajar en Production Parallel es la flexibilidad de eso, de aunque se haya trabajado en problema y como dices, ¿no? Igual desde de hecho una propuesta, lo que sea, esa posibilidad de tomarme mis propias licencias, por así decirlo, a veces, y Yo soy un mandado, o sea, yo aquí digo, tengo este problema, pero luego mis propuestas nunca salen. O sea, yo resumiría en dejamos el ego a un lado y tenemos independencia, ¿no? Porque dejamos el ego a un lado porque también nos autocontradecimos a nosotros mismos, como tú has dicho, que eso pasa mucho. Sí. No, sí, y repescando lo que decía Ángela, al ser un equipo tan pequeño, estamos todo el día conectados. Y al final, si Ángela no ha pensado en algo, lo ha pensado uno de los desarrolladores, lo ha pensado tal, y nos cuestionamos continuamente entre todos. Es como una rueda, ¿no? que al final es muy fácil ver materializado también tu trabajo, ¿no? Y eso es muy bueno y no te quedas encerrado en tu área de, bueno, esto no es competencia mía, no voy a opinar, para nada, es de lo contrario. Todos luego cambiando de sombreros continuamente. Esto no sería eficiente hacerlo de otra manera, ¿no? Al final, ya que, bueno, siendo no tantos en el equipo, creo que es más eficiente hacerlo de esta forma. Chicas, que esto va a parecer un vídeo promocional para People. Para contratar. Vale, entonces, un consejo de cada uno para la gestión de producto, ¿no? Ahora que hemos aprendido tanto con todo el tema de la gestión de Parallel Profiles, de cómo gestionar un producto en una startup. Y el último. Esto no último. Yo voy a dar un consejo que... Esto lo damos gratis y todo, ¿eh? Esto gratis. Vale, yo voy a dar un consejo bueno que es escuchar de los clientes los problemas, pero no las soluciones. Ese es mi consejo que he aprendido. Yo voy a decir no tener miedo a fallar. No se acaba el mundo. Está muy bien recoger feedback, validar y asegurarte de que estás resolviendo un problema, pero una vez que ya resuelves el problema, no buscar una solución perfecta de la primera tirada, ¿no? No tener miedo de equivocarte y de iterar. Es la solución. Sí, lo mío va muy en línea con esto que comenta Ángela, ¿no? Si hay algo que he aprendido es que, o sea, a lo mejor como equipo de producto, como founders o tal, queremos también sacar cosas muy rápido, vender muy rápido y a veces hay que pararse un poco y es mejor pensarlo bien. Justo el otro día estaba leyendo, ¿no? Una frase, ¿no? de Steve Jobs, ¿no? Que lo que venía a decir era tienes que controlar todos los detalles y asegurarte de que salga un buen producto, ¿no? Aunque hagamos esas versiones mínimas, ¿no? Tratamos de que realmente le va a servir, le va a funcionar y que es un producto usable, ¿no? Le damos mucha importancia a eso, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, es que le damos muchas vueltas, ¿no? Y Ángela lo hace muy bien y le da muchas vueltas y luego el usuario te lo agradece. O sea, un poco ahí, ¿no? El consejo es, no hay que tener tanta prisa. Y esto es un poco contrario a veces a lo que se habla en Twitter, ¿no? Los fondos, todo. En el mundo startup, ¿no? En el mundo startup, de ir muy, 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 muy rápido. Y yo creo que ir excesivamente rápido en producto no funciona. O sea, a lo mejor hay que ir muy rápido en el sentido de sacar pequeñas iteraciones, pequeñas versiones y tal, pero antes de sacar eso, hay un 80% del trabajo que allí tienes que ser muy lento porque tienes que procesar mucha información y entender muy bien el problema, como decíamos antes. ¿Sí? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que es importante centrarse en entender el problema que estás resolviendo, ¿no? Porque
Sí, esto es que siempre se habla, ¿no?, del MVP, de sacar una solución rápida, pero para sacar una solución rápida que no suponga muchos recursos y que realmente funcione y valide, tiene que estar resolviendo un problema. Entonces, si no has hecho primero un ejercicio de entender el problema que estás resolviendo, por muy rápido que lo hayas sacado y que luego lo quieras iterar, quizás esas iteraciones tampoco te están dando la respuesta porque no habías acatado bien el problema en el primer momento. Vale, pues a ver, podríamos quedarnos hablando y haciendo preguntas mucho más rato, pero yo creo que hemos hablado un poco del problema que estamos intentando solucionar con Parallel Profiles, de la solución que estamos dando, ¿no?, en qué consiste el producto, y hemos filosofado un poco sobre bueno, cómo se gestiona todo esto. No sé si Alex, por ejemplo, que normalmente está del otro lado de la entrevista, A mí me gustaría... quiere hacer alguna pregunta y añadir algo. No, yo me gustaría hacer una cosa más. Primero, Ujú. este podcast lo estamos grabando desde Mallorca, en un offsite, ¿no? Que creo que es una parte de cultura que no hemos comentado. En Parallel estamos prácticamente remotos, pero 2 veces al año hacemos un offsite, Ujú. donde pues trabajamos, hacemos talleres y hacemos ocio, ¿no? De esas 3 cosas. Este podcast lo estamos grabando desde Mallorca, pocos días antes de lanzar el producto, así que estamos bastante nerviosos cuando escuchéis esto. Segundo, deciros que esta es la primera vez que grabamos un podcast, que nos disculpéis los errores y nos deis todos el feedback y los comentarios que consideréis y nos digáis qué os ha servido y qué no, para ver si así nos dais un poco de ánimo para seguir grabando más podcasts y compartiendo los learnings que creáis que os puedan ser útiles, ¿no? Ujú. Porque hay una cosa que hemos aprendido también en Parallel, y ya es la última que digo, es que mucha gente desinteresadamente nos ha ayudado y tenemos mucho que devolver. Entonces, no sé quién escuchará esto, pero si eres de producto y te ha servido, pues dínoslo. Si eres del mundo legal y te ha servido, te ha inspirado o quieres que hablemos de otra cosa, dínoslo, y estaremos encantados de interactuar con vosotros.